Era un día abrasador en la pequeña ciudad fronteriza de Santa Esperanza. Las calles polvorientas estaban llenas de compradores y vendedores, pero hoy la atención de todos se concentraba en un lugar especial, la plaza de la subasta. Entre los objetos ordinarios, como herramientas, animales y muebles, había un grupo de personas observando algo distinto. Una joven frontier girl, de apenas 18 años, de cabello largo y rubio que brillaba con el sol del mediodía, y ojos verdes que parecían desafiar a cualquiera que intentara acercarse. Ella estaba atada, lista para ser subastada a quien ofreciera la mayor cantidad de dinero. La multitud murmuraba, algunos con curiosidad, otros con avaricia. La joven, llamada Clara, respiraba con dificultad, pero mantenía la cabeza erguida. Había llegado a la frontera tras perder a su familia por una serie de desgracias. Y aunque su situación era vulnerable, su espíritu permanecía intacto. Desde lo alto de la tribuna de la subasta, varios hombres codiciosos la evaluaban, haciendo ofertas en voz alta. Clara sentía cómo su corazón se aceleraba. Cada grito de $20 o $30 hacía que su mundo pareciera más opresivo. Podía ver los rostros de aquellos que la veían solo como un objeto. Eso la hacía sentir una mezcla de miedo y repulsión. De repente, un murmullo recorrió la multitud. Un hombre enorme apareció al borde de la plaza. No era un comerciante, ni un granjero común. Su altura y presencia eran imponentes. Vestía con cuero oscuro y llevaba una capa ligera de pieles de animal que se movía con el viento. Su rostro estaba marcado por cicatrices y arrugas, pero sus ojos, intensos y oscuros, mostraban un brillo de inteligencia y determinación. Clara lo miró sorprendida. Algo en su presencia le hizo sentir que no estaba sola. El gigante apache avanzó entre la multitud, sin preocuparse por los empujones ni los murmullos. Su mirada se centró en Clara, y un silencio extraño cayó sobre el lugar. Nadie osaba interponerse entre él y la joven. Los subastadores, acostumbrados a la codicia y al dinero, se sintieron incómodos. Era como si la misma tierra reconociera que algo distinto estaba ocurriendo. Cuando finalmente llegó al frente, el apache se inclinó ligeramente y le dijo a Clara con voz profunda y firme: «Toma tus cosas y ven conmigo». Esas palabras hicieron que el corazón de Clara diera un salto. Nadie le había hablado con respeto ni humanidad en mucho tiempo. Aunque el miedo estaba presente, también había algo en la seguridad de su tono que le daba valor. La multitud permaneció en silencio, sorprendida por la audacia del apache. Nadie ofreció una sola palabra en contra, y algunos comenzaron a dispersarse, murmurando sobre la fuerza y el coraje del hombre. Clara, aún atada, sintió cómo el gigante se acercaba. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Con una fuerza sorprendente y sin hacerle daño, soltó las cuerdas que la mantenían prisionera. Su tacto, aunque firme, no era cruel. Había cuidado en cada gesto. Ella se quedó de pie, apenas creyendo lo que estaba ocurriendo. Alguien la estaba rescatando de la humillación y del peligro. Mientras la ayudaba a levantarse, Clara pudo notar la diferencia entre este hombre y los demás que la habían visto como un objeto. Él no buscaba dinero ni reconocimiento. Sus ojos transmitían respeto y una determinación silenciosa de protegerla. Ella sintió un ligero temor, mezclado con curiosidad. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la elegía a ella entre todas las personas en esa plaza? Sin embargo, un instinto profundo le decía que podía confiar en él. El gigante apache la tomó del brazo con delicadeza y la guió fuera de la plaza, entre la multitud que se apartaba con asombro y miedo. Clara miró hacia atrás.
viendo cómo las miradas codiciosas se transformaban en murmullos de incredulidad. Nunca había experimentado algo así. Alguien que veía su valor no en su apariencia, sino en su esencia, y que estaba dispuesto a desafiar todo por protegerla. Al salir de la plaza, el sol parecía más brillante, pero no quemaba tanto como el calor de la codicia humana que había quedado atrás. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a caminar junto al Apache. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas, pero también de un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola, y que alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Este encuentro marcaría el inicio de una relación llena de desafíos, aventuras y descubrimientos. La joven Frontier Girl, que había sido vista solo como un objeto, ahora caminaba junto a un gigante apache, que parecía decidido a mostrarle un mundo distinto, un mundo donde la fuerza se combinaba con la empatía, y donde la libertad no se medía en dinero, sino en la valentía de proteger a los demás. Después de salir de la plaza, Clara caminaba junto al gigante apache con el corazón acelerado. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio, sino por la emoción y el miedo de lo desconocido. Cada paso la alejaba de la seguridad que había conocido, aunque esa seguridad había sido una jaula disfrazada de libertad. Ahora caminaba hacia un mundo que no había visto, guiada por un hombre cuya presencia era imponente, pero sorprendentemente tranquila. En su tono, Apache avanzaba con pasos firmes, pero silenciosos, como si conociera cada piedra y cada raíz del terreno. Su instinto parecía estar afinado para la supervivencia. Clara trataba de seguir su ritmo, pero pronto se dio cuenta de que no podía depender solo de sus propias fuerzas. Observaba cómo el Apache se movía entre los arbustos y árboles, señalando discretamente peligros que ella no había notado. Un hoyo oculto en el suelo, ramas secas que podían romperse bajo su peso, y pequeños rastros de animales que podrían indicar depredadores cercanos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos naranja y rosa. La ciudad quedaba atrás, y con ella el ruido y la codicia humana. Clara, aunque exhausta, sentía una extraña sensación de libertad. El aire del bosque olía a tierra húmeda, pino y hierba fresca. Cada respiración era un recordatorio de que estaba viva, y por primera vez en mucho tiempo, segura. Sin embargo, la incertidumbre no desaparecía. No conocía la intención del Apache más allá de su gesto de rescate. Y el miedo a lo desconocido estaba presente en cada sombra que se movía entre los árboles. Mientras caminaban, el Apache le habló, pero no con palabras corrientes. Cada frase estaba medida, como si cada sílaba tuviera un significado profundo. Le explicó que no podía volver a la ciudad de inmediato, porque los hombres de la subasta podrían perseguirla, y que debían moverse hacia un lugar donde nadie los encontrara. Clara escuchaba atentamente, tratando de captar cada detalle. A pesar de que no entendía del todo las palabras, sentía la sinceridad en su voz y la firmeza en su mirada. Llegaron a un pequeño claro en el bosque, justo cuando el sol desaparecía por completo. El Apache comenzó a preparar un refugio improvisado con ramas y hojas secas. Clara lo observaba, asombrada por la habilidad con la que transformaba un lugar ordinario en un espacio seguro. Incluso en la oscuridad, podía ver la determinación en sus gestos y cómo cada movimiento estaba calculado para protegerla. «Aquí estaremos a salvo por esta noche», dijo el Apache, con voz grave, pero calmada. «A mañana continuaremos hacia un lugar donde nadie nos encontrará». Clara asentía, aunque no podía ocultar su nerviosismo. La noche caía rápidamente, y los sonidos del bosque eran extraños, el crujido de ramas, el ulular de búhos y el murmullo de algún río cercano. Al principio, estos sonidos la asustaban, pero pronto comenzó a entender que eran parte de un mundo vivo y majestuoso.
distinto al frío metal y la codicia de la ciudad. El apache le enseñó cómo encender un pequeño fuego sin llamar la atención de posibles enemigos. Clara seguía cada instrucción con cuidado, aprendiendo a respirar con calma, a observar cada sombra y a moverse con discreción. Mientras el fuego iluminaba suavemente sus rostros, Clara notó por primera vez que no solo estaba siendo protegida, sino que estaba aprendiendo a ser fuerte y a valerse por sí misma. Durante la noche, el apache le contó historias sobre su pueblo, su cultura y sus creencias. Hablaba de la conexión con la tierra, de la importancia de respetar la naturaleza y de cómo la fuerza no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por la valentía y el corazón. Clara escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra como si fueran llaves que abrían puertas a un mundo que nunca había imaginado. A medida que el frío de la noche aumentaba, el apache la cubrió con una manta improvisada y se aseguró de que estuviera cómoda y segura. Clara, aunque agotada, no podía dejar de pensar en lo mucho que había cambiado en solo unas horas. De ser una víctima atrapada en una subasta, ahora caminaba hacia lo desconocido con alguien que la valoraba y la respetaba. Sentía una mezcla de miedo, gratitud y un extraño atisbo de esperanza. Esa primera noche en el bosque no solo representaba un refugio físico, sino también un despertar emocional. Clara comenzaba a comprender que había un mundo más grande que la ciudad fronteriza. Un mundo donde la libertad y la fuerza no se compraban ni se vendían, sino que se ganaban con coraje y sabiduría. Y lo más importante, comprendía que el apache no era solo un salvador, era alguien que la desafiaría, la enseñaría y posiblemente cambiaría su vida para siempre. La noche avanzó lentamente. Clara, acurrucada junto al fuego, escuchaba el susurro del viento entre los árboles y sentía que, aunque el camino por delante sería peligroso, no estaba sola. Por primera vez, sentía que alguien realmente la veía por lo que era, y no por lo que podían obtener de ella. Al amanecer, Clara despertó con los primeros rayos del sol filtrándose entre las hojas del bosque. El aire estaba fresco, cargado del aroma de la tierra húmeda y del musgo que cubría las raíces de los árboles. Su cuerpo todavía sentía el cansancio de la noche anterior, pero su mente estaba alerta. El gigante apache, que ya estaba de pie y observando el horizonte, le hizo una señal para que se acercara. Su silencio era profundo, pero lleno de significado. Algo no estaba bien, dijo con voz grave, mientras sus ojos recorrían el bosque. Alguien nos sigue. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo común, era la sensación de que alguien quería hacerles daño, que no podían confiar en cualquier sombra. El apache, con movimientos calculados y sigilosos, comenzó a caminar hacia un sendero estrecho que se adentraba en la espesura del bosque. Clara trataba de imitar cada paso, siguiendo la cadencia del gigante. Cada rama crujía bajo sus pies, y cada ruido se amplificaba en el silencio de la mañana. A lo lejos, pudo distinguir un pequeño grupo de hombres que los observaban entre los árboles. Eran mercenarios enviados por la subasta, hombres codiciosos que no podían tolerar que alguien escapara con la propiedad que había sido comprada para ellos. Sus miradas eran duras y llenas de resentimiento, y su intención era clara: recuperar a Clara a cualquier costo. La joven sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía permitirse ser capturada de nuevo. El apache se detuvo y le indicó que se agachara detrás de un arbusto denso. Desde allí, ella pudo ver cómo su protector evaluaba la situación. No solo medía la distancia y la posición de los enemigos, sino también cada movimiento del viento y del terreno. Con un gesto silencioso,
Les indicó a Clara que se mantuviera quieta y callada. La tensión era palpable. Un solo error podía significar la captura o la muerte. De repente, uno de los hombres avanzó demasiado, y el apache reaccionó con rapidez sorprendente. Se movió como un rayo, interceptando al mercenario antes de que pudiera alertar a los demás. Sus movimientos eran precisos, combinando fuerza y técnica. No era solo un hombre fuerte, era un guerrero experimentado. Clara observaba con los ojos muy abiertos, sintiendo miedo y admiración al mismo tiempo. La escena le enseñaba que la vida en el bosque no era solo sobre supervivencia, sino sobre astucia, velocidad y coraje. «No te preocupes», murmuró el apache, mientras regresaba a su lado. «No permitiré que te lastimen». Aunque sus palabras eran reconfortantes, Clara comprendió que no podía depender solo de él. Debía aprender a ser más rápida, más observadora y más consciente del peligro que la rodeaba. Mientras continuaban su marcha, el apache le mostró cómo detectar rastros en el suelo, huellas de animales y humanos, marcas de ramas rotas, restos de fuego reciente. Cada detalle podía salvarles la vida, y Clara absorbía cada lección con atención y respeto. Al avanzar más profundo en el bosque, encontraron un río que bloqueaba su camino. El apache evaluó cuidadosamente la corriente, las piedras resbaladizas y los posibles lugares donde podrían ser emboscados. Con un gesto firme, ayudó a Clara a cruzar, asegurándose de que cada paso fuera seguro. Durante este proceso, Clara comprendió la importancia de confiar en él, pero también de confiar en sí misma. Su miedo comenzaba a transformarse en determinación, y su admiración por el apache crecía cada minuto. Sin embargo, justo cuando pensaban que habían pasado el mayor peligro, escucharon un grito distante que les heló la sangre. Los mercenarios habían encontrado un atajo, y los seguían más de cerca de lo que imaginaban. La tensión se convirtió en urgencia. El apache, con rapidez sobrehumana, tomó a Clara del brazo y la llevó a un refugio improvisado entre unas rocas cubiertas de musgo. Desde allí podían observar a los perseguidores, que ahora parecían más decididos que nunca. «No podemos enfrentarlos directamente», dijo el apache. «Debemos usar el bosque a nuestro favor». Clara notó cómo su protector evaluaba cada árbol, cada sombra, cada curva del terreno. Él no solo estaba usando su fuerza, estaba usando su inteligencia y conocimiento del entorno. Ella comprendió que el bosque era un aliado, no solo un lugar de refugio, y que aprender a moverse en él era crucial para sobrevivir. Esa noche, mientras descansaban en un pequeño claro escondido, Clara reflexionó sobre lo que había ocurrido. La experiencia la había cambiado radicalmente. Ya no era la joven vulnerable de la subasta, sino alguien que empezaba a comprender la naturaleza de la supervivencia y la importancia de la confianza y la estrategia. Cada lección del apache era una semilla de fortaleza que comenzaba a florecer dentro de ella. Antes de dormir, el apache le enseñó un último concepto importante: que la fuerza no siempre se muestra con golpes o amenazas, sino con inteligencia, paciencia y la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo. Clara entendió que su camino apenas comenzaba, y que cada peligro que enfrentaran juntos la acercaría más a la libertad que tanto anhelaba. La primera confrontación con los mercenarios había sido solo el inicio. Clara ya no era una víctima. Estaba empezando a transformarse en una sobreviviente, y junto al gigante apache, sabía que, aunque los desafíos serían grandes, podría enfrentar cualquier peligro si aprendía a confiar en sí misma y en él. Tras días de caminar por el bosque, sorteando peligros y aprendiendo a moverse en silencio, Clara y el gigante apache llegaron a un lugar que parecía sacado de un sueño. Un valle escondido, rodeado por colinas y árboles altos, que bloqueaban la vista desde cualquier lado.
Un río cristalino serpenteaba por el centro, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una calma que hacía tiempo. Y ofrecía seguridad frente a los mercenarios que los perseguían. El apache le mostró cada rincón del valle, señalando cuevas ocultas, fuentes de agua potable y senderos secretos que él había usado en el pasado. Clara escuchaba atentamente, impresionada por su conocimiento profundo de la tierra. No era solo fuerza física lo que lo hacía especial, sino su conexión con la naturaleza y su capacidad para anticipar cualquier peligro. A su lado, Clara sentía una mezcla de admiración y confianza que no había sentido antes con nadie. Mientras exploraban, el apache le enseñó técnicas de supervivencia, cómo encender fuego sin herramientas modernas, cómo identificar plantas comestibles y cuáles eran venenosas, y cómo moverse silenciosamente evitando atraer atención. Clara absorbía cada lección con asombro. Cada habilidad nueva la hacía sentir más capaz, más fuerte y menos dependiente de los demás. A medida que aprendía, la relación entre ella y el apache se profundizaba. La gratitud se mezclaba con respeto y con una curiosidad que crecía en ambos. Una tarde, mientras recolectaban leña cerca del río, Clara tropezó y cayó, pero el apache reaccionó inmediatamente, agarrándola con firmeza y suavidad al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante hubo un entendimiento silencioso. No solo la protegía, sino que empezaba a preocuparse genuinamente por ella, más allá de la obligación de rescatarla. Clara sintió una extraña calidez en el pecho, mezclada con miedo y emoción. Era la primera vez que alguien la veía de verdad, no como un objeto, sino como una persona con valor y fuerza. Durante la noche, mientras descansaban junto al fuego, compartieron historias más personales. El apache habló de su infancia, de los desafíos de su pueblo y de las pérdidas que había enfrentado. Clara, por su parte, le contó fragmentos de su vida antes de la subasta, la familia que había perdido, la soledad en la frontera y el miedo constante de ser considerada una propiedad. La conversación fluyó con naturalidad. La confianza crecía lentamente y ambos comenzaron a reconocer la fortaleza y el valor del otro. El vínculo entre ellos no era solo físico, sino emocional y espiritual. Clara empezó a comprender que el gigante apache no solo la había salvado de la subasta, sino que también la estaba guiando hacia un lugar donde podía redescubrirse y sanar. Su presencia le daba seguridad, pero también le enseñaba que debía confiar en sí misma y en sus propias capacidades. Cada gesto, cada palabra y cada mirada construían un puente de comprensión y respeto mutuo. A medida que pasaban los días, la vida en el valle se convirtió en una rutina intensa pero gratificante. Clara aprendió a cazar pequeñas presas, a pescar en el río y a moverse con sigilo entre los árboles. Cada día que pasaba, sentía menos miedo y más orgullo por lo que podía hacer. El apache, por su parte, la observaba con atención y orgullo silencioso. Había algo en su manera de enfrentarse al mundo que lo inspiraba. No solo estaba enseñando, sino también aprendiendo de ella. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Clara y el apache se sentaron junto al fuego y compartieron un silencio cómodo. No necesitaban palabras para entenderse. El gigante apache rompió el silencio suavemente. «Confío en ti, eres más fuerte de lo que crees». Clara sintió que algo dentro de ella se transformaba. La seguridad, el respeto y el afecto que empezaban a nacer en su corazón eran tan poderosos como la protección física del apache. Comprendió que no solo estaban sobreviviendo juntos, sino que estaban construyendo una conexión que los uniría frente a cualquier desafío. Ese refugio seguro no solo les ofrecía protección frente a enemigos externos, sino que también les daba un espacio para crecer y aprender el uno del otro. Clara ya no era la joven vulnerable que había llegado a la subasta.
estaba convirtiéndose en alguien capaz de enfrentar los peligros de la frontera, con el apoyo de un hombre que la veía con admiración y respeto. La relación entre ellos empezaba a ser más profunda, una mezcla de confianza, gratitud y un afecto silencioso que se consolidaba en cada acción compartida. La vida en el valle continuaría siendo desafiante, pero por primera vez, Clara se sentía parte de un equipo, de un vínculo auténtico que la fortalecía y le daba esperanza. Sabía que el futuro estaba lleno de peligros, pero también de oportunidades para demostrar su valor y descubrir la fuerza de su espíritu, junto al gigante Apache, que se había convertido en su protector, maestro y compañero. Los días en el valle habían dado a Clara y al gigante Apache una sensación de seguridad relativa, pero ambos sabían que la amenaza de los mercenarios seguía presente. Los hombres de la subasta no eran simples cazadores, eran codiciosos, obstinados y peligrosos. El Apache había anticipado que eventualmente los seguirían hasta allí, y por eso había preparado el terreno cuidadosamente. Clara, aunque más fuerte y más segura que antes, sentía un nerviosismo mezclado con determinación. Ahora no solo dependía de la protección del Apache, sino también de su propia habilidad y astucia. Una tarde, mientras recolectaban agua del río, el Apache detuvo a Clara con un gesto firme. Desde el borde del valle, podían ver el movimiento de los hombres acercándose, ocultos entre los árboles. La tensión era palpable. Cada hoja que crujía, cada rama que se rompía, parecía amplificada por el silencio que los rodeaba. El Apache se agachó junto a Clara y susurró: «Debemos estar listos. No habrá vuelta atrás. Esta vez lucharemos juntos». El plan del Apache era ingenioso. Conocía cada rincón del valle, cada roca, cada árbol, y había preparado trampas y escondites estratégicos. Clara comprendió que la batalla no solo sería física, sino también mental. Debían anticipar cada movimiento del enemigo y usar el terreno a su favor. Mientras el sol comenzaba a descender, prepararon su defensa con precisión. Ramas estratégicamente colocadas para alertar de intrusos, pequeñas piedras afiladas como proyectiles improvisados, y rutas de escape ocultas que solo ellos conocían. Cuando los mercenarios finalmente entraron en el valle, confiados y ruidosos, el Apache y Clara estaban listos. El gigante se movía con la agilidad de un depredador, silencioso pero mortal, mientras Clara aplicaba cada lección que había aprendido en los días anteriores: sigilo, observación y estrategia. Cada movimiento que ella hacía demostraba que ya no era la joven vulnerable de la subasta, sino una guerrera que había aprendido a sobrevivir y a confiar en sus instintos. El enfrentamiento comenzó con un disparo de advertencia, pero pronto se convirtió en un caos controlado. Los mercenarios, sorprendidos por la rapidez y precisión del Apache, no pudieron reaccionar con eficacia. Clara aprovechaba cada oportunidad para usar su entorno. Lanzaba piedras, creaba distracciones y ayudaba a guiar al Apache hacia posiciones estratégicas. La coordinación entre ellos era impresionante. Cada gesto, cada mirada, transmitía un entendimiento profundo y silencioso. En un momento crítico, uno de los mercenarios logró acercarse a Clara. Justo cuando parecía que sería capturada, el Apache intervino con fuerza y velocidad, derribando al hombre con un solo movimiento y levantando a Clara para ponerla a salvo. Ella sintió la calidez y la fuerza de su protector, y en ese instante comprendió que la confianza entre ellos ya no era opcional, era un lazo vital para sobrevivir. La batalla continuó hasta el anochecer, con cada movimiento siendo calculado y estratégico. Finalmente, los mercenarios agotados y derrotados se retiraron, conscientes de que no podrían vencer a un equipo tan sincronizado y preparado. Clara y el Apache observaron cómo la última silueta del enemigo desaparecía entre los árboles,
y un silencio profundo cayó sobre el valle. La victoria no solo era física, sino simbólica. Habían defendido su libertad y consolidado la confianza mutua que los unía. Después de la batalla, el apache se acercó a Clara, su rostro iluminado por la luz del fuego que habían encendido para celebrar. Ella lo miró, todavía con el corazón latiendo con fuerza, y se dio cuenta de algo esencial. El vínculo entre ellos había cambiado para siempre. Ya no eran solo protector y protegida, eran compañeros, aliados en la lucha por la supervivencia y, más importante, amigos que compartían un respeto profundo y un afecto silencioso. «Nunca más permitiré que te lastimen», dijo el apache, con una firmeza que iba más allá de las palabras. «Lo sé», respondió Clara, con voz suave pero segura, «y nunca dejaré de luchar a tu lado». Esa noche, mientras el valle se calmaba y el fuego crepitaba, ambos comprendieron que habían encontrado algo más que seguridad. Habían encontrado un hogar temporal, un refugio emocional y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Clara ya no era la joven que había sido vendida en una subasta. Era alguien fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier desafío. Y el gigante apache, aunque siempre fuerte y protector, ahora también confiaba en ella, reconociendo su inteligencia, coraje y determinación. La historia de Clara y el apache había alcanzado un punto culminante, pero también era el inicio de nuevas aventuras. El vínculo que habían formado en medio del peligro y la adversidad se consolidó como una fuerza que ninguno de los dos podría romper. Juntos, habían enfrentado la codicia, la violencia y la injusticia, y habían salido más fuertes, más unidos, y con un respeto y afecto profundo que trascendía cualquier miedo o peligro. En el valle escondido, entre la naturaleza y la protección mutua, Clara y el gigante apache comenzaron a construir no solo una supervivencia diaria, sino una relación basada en la confianza, la valentía y un respeto que prometía durar más allá de cualquier amenaza externa. La joven Frontier Girl, rescatada de la subasta, había encontrado finalmente un lugar donde su valor era reconocido, y un hombre gigante que veía su fuerza interior tanto como su belleza exterior.